Recuerdo cada detalle del día en que me encontré por primera vez en aquel húmedo pasillo subterráneo. Aún me atormenta la idea de que no fue un accidente, sino un plan siniestro. Mi nombre es David. Soy un ex marine. Serví durante años. Vi muchos puntos calientes y aprendí a apagar el miedo cuando podía interponerse en mi camino. Pero lo que descubrimos en esta misión secreta fue más allá de la comprensión humana de lo que vale la pena tener miedo. Nos enviaron a una zona de la que nadie nos había hablado mucho. Algún rincón árido donde una vez habían realizado pruebas subterráneas. Lo único que nos explicaron fue que hay anomalías sospechosas y tenemos que comprobar la situación. Desde el principio sentí que nuestra misión estaba rodeada de misterio, más profundo de lo habitual. Nos despojaron de cualquier medio de comunicación. Nos dieron linternas de mano y nos dijeron en voz baja que nos moviéramos rápido y en silencio. Junto a mí había otros 5: Ryan, Tom, Anthony, Marcus y Richard. No nos considerábamos amigos en el sentido clásico, pero cada uno sabía lo que podía esperar del otro. En los Marines te entrenan para confiar en tu compañero como confías en tu propio brazo, sin dudarlo, y la experiencia nos unió. Cada uno de nosotros había pasado por docenas de operaciones. Por eso, cuando descendimos por la estrecha escalera metálica hacia la profunda mina, no tuve ninguna duda. Podemos arreglárnoslas. En aquel momento no me daba cuenta de que nos enfrentaríamos a una fuerza ante la que el entrenamiento y las armas habituales no tenían nada que hacer. Desde el principio sentí un estruendo incomprensible, apenas audible, pero que me erizaba el vello de la nuca. Era como si viniera del subsuelo, penetrando a través de las capas de piedra. Había un olor rancio y mohoso en el aire, como si alguien hubiera sellado estos pasillos hace años y los hubiera dejado pudrirse en la oscuridad. Caminamos, iluminando el camino con tenues linternas, y nuestros pasos resonaban amortiguados en las profundidades de la cueva. Alguien bromeó diciendo que habíamos llegado a la morada de los espíritus, y fue una risa nerviosa que salió solo para aliviar la tensión. A medida que avanzábamos, encontrábamos más y más señales de que algún grupo estaba claramente trabajando aquí. Arcos metálicos, cables viejos, piezas de equipo. Pero todo estaba inactivo, oxidado y desmoronado. De vez en cuando había señales con letras ilegibles. Parecía como si hubieran arrancado deliberadamente la pintura y dañado las letras para que nadie se diera cuenta de quién estaba excavando. El ambiente era cada vez más tenso. Por un momento me pareció que la oscuridad se movía a nuestras espaldas e involuntariamente miré hacia atrás, aunque me di cuenta de que no había nada. Era solo un juego de nervios. Caminamos durante 1 hora o más, tratando de mantenernos juntos. Entonces el pasillo hizo un giro brusco y nuestros rayos iluminaron algo enorme. En el centro de la gran sala subterránea se alzaba una enorme estructura metálica, semienterrada en la piedra. Era redonda, como una puerta o una escotilla, y en ella podíamos ver símbolos incomprensibles, tallados en la superficie con extrañas líneas curvas. Una mirada más atenta reveló que el material no era metal ordinario. Era más oscuro, con un tenue matiz de bronce, cubierto por una capa de pátina incomprensible. Nos quedamos helados, mirando fijamente aquella puerta. Ninguno de nosotros quería ser el primero en tocarla. Incluso Marcus, que siempre se apresuraba a realizar las tareas más arriesgadas, esperó esta vez. Había algo primario, ajeno, en aquella puerta. Sentí miedo, como si estuviera ante la entrada de una trampa en la que ya estaba esperando. Había silencio en el aire, solo roto por nuestra respiración. De repente, la voz de mando siseó en mi auricular. ¿Han encontrado al objetivo? Informad de la situación. Debo admitir que todos nos estremecimos. La conexión se produjo tan repentinamente como había desaparecido una y otra vez a lo largo de la operación. La respuesta de Tom fue breve. Objetivo localizado.
a la espera de nuevas órdenes. La orden llegó de inmediato: abrir y registrar el interior. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos nos dimos cuenta de que sonaba extraño. Nuestros comandantes suelen ser más cautelosos, incluso en los reconocimientos rutinarios. Pero aquí era como si supieran desde hacía tiempo lo que íbamos a encontrar exactamente, y estuvieran esperando específicamente la confirmación. Pero estamos acostumbrados a seguir órdenes, así que no discutimos. Armándose de valor, Ryan se dirigió a la puerta. Pasó la mano por encima de las extrañas marcas, maldiciendo en voz baja cuando sus dedos resbalaron sobre la capa húmeda. Los símbolos parecían patrones arremolinados y formas geométricas, pero ninguna lógica familiar que pudiera reconocer. Ryan buscó algún tipo de pomos o cerrojos, pero no encontró nada. Entonces Anthony se fijó en un pequeño panel con un saliente cerca del borde. Quizá algún tipo de cerradura o mecanismo. Jugueteó con él, utilizando un cuchillo y un juego de herramientas, hasta que por fin se oyó un clic silencioso. El aire se estremeció con un leve crujido, como si los cientos de años de losa inmóvil hubieran decidido moverse de repente. La puerta se abrió lentamente, liberando oleadas de hedor rancio. Tosimos y retrocedimos, pero la curiosidad pudo más que el asco. Tom fue el primero en mirar dentro. Cuando la linterna tocó el interior, vimos que más allá de la puerta había un túnel descendente excavado en la roca. Parecía como si alguna vez se hubiera hecho aquí una obra colosal para crear un descenso artificial. Lo que ocurría era como entrar en una especie de catacumbas, rituales. Las paredes estaban manchadas de moho, y en algunos lugares había extrañas inserciones metálicas que brillaban como si estuvieran restringiendo el paso. Se oyó un ruido sordo en el aire, no el que oímos arriba, sino un sonido más profundo, casi infrasónico, que calaba hasta los huesos. Al mirarlo, sentí una ansiedad inexplicable que se acumulaba en mi interior. Pero se dio la orden y seguimos adelante. El túnel descendió durante un buen rato, como si nos llevara al centro de la tierra. Mi linterna distinguía dibujos convexos en las paredes, escenas de criaturas irreconocibles, algunas figuras que parecían humanas, pero con rasgos desproporcionados. Parecía como si alguien hubiera pintado aquí todo un panteón de dioses o monstruos incomprensibles, con víctimas y multitudes arrodilladas cerca. Una sensación desagradable crecía en mi interior, como si todo esto no fuera solo ficción. Richard, el más joven del grupo, estaba con nosotros. Bromeó diciendo que «Hemos abierto la entrada al museo subterráneo. Será genial leer el informe de los historiadores más tarde». Pero las risas nerviosas se apagaron enseguida, ya que aquellas imágenes parecían mirarnos como si estuvieran vivas. Me pregunté si sería mejor sellarlo todo de nuevo y seguir mi camino. Pero las órdenes no son negociables. Estamos acostumbrados a seguir las normas. Por fin, el pasillo se ensanchó hasta desembocar en una sala redondeada con techo abovedado. Una plataforma de piedra se alzaba en el centro, flanqueada por pilares cubiertos de la misma ominosa escritura. No estaba seguro de si se trataba de un lugar de sacrificio, pero fue lo primero que se me ocurrió. Había fragmentos de huesos en el suelo, claramente antiguos y con costras amarillas, y había algo más fresco tirado cerca. Una bota. Una bota de uniforme moderna, como la nuestra, pero ya cubierta por una capa de polvo y moho. Nos miramos, leímos la alarma en los ojos del otro, pero levantamos las armas sin decir palabra. A lo largo de mi servicio, me había acostumbrado a confiar en mi instinto, y ahora este me gritaba que aquí estaba ocurriendo algo monstruoso. Una vez en el comunicador, pedimos instrucciones. No hubo respuesta. La radio se silenció, y solo se oyó un silbido de estática dispersa. Sentí que la ansiedad me subía a la garganta. Ryan apuntó la linterna hacia el otro extremo de la sala y reveló otro pasadizo. Miré a Anthony y a Marcus, que asintieron brevemente, y nos dirigimos hacia allí. Mientras caminábamos unos pasos, percibí un desagradable olor a agua podrida,
y a algo dulcemente putrefacto. Tuve que taparme la nariz con la manga para no ahogarme. El lodo marrón se agitaba bajo mis pies, la bóveda se inclinaba y sentí la presión de una masa de tierra de varias toneladas sobre mi cabeza. De repente, oímos un crujido. Todo el mundo se quedó inmóvil, apuntando con sus armas. Se oyó un leve sonido como el de alguien raspando una roca. Después, silencio. Hice una señal y Ryan se adelantó con cuidado. Apenas se oían sus pasos. Sabía moverse en silencio. Nos quedamos justo detrás de él, cubriéndole. El haz de la linterna recorrió las paredes, captando goteos acuosos, manchas de moho. Pero nadie. Teníamos que seguir adelante. Una estrecha grieta cruzaba el túnel. Cuando la sorteamos, llegó la siguiente decepción. Los pasadizos se ramificaban como un laberinto. ¿Cómo saber qué camino tomar? Decidimos elegir el pasillo de la derecha, con la esperanza de que fuera el más importante. Tuvimos que dibujar una señal en la pared con tiza para no perdernos. Era obvio que teníamos que evitar perdernos en estos sinuosos túneles. Tom iba delante, mirando hacia atrás de vez en cuando, y caminábamos en cadena. Casi de inmediato fuimos recibidos por nuevos símbolos e hileras de extrañas muescas en el suelo, como si fueran canales para drenar fluidos. Un hedor más penetrante me llegó a la nariz y sentí náuseas. La antorcha de Tom levantó un trozo de trapo que parecía un uniforme militar hecho jirones, y pude ver sangre seca que lo manchaba. Parecía que alguien había estado aquí no hacía mucho. Nos dimos cuenta de que estábamos bajo tierra. No había ni un rayo de sol, ni la más mínima brisa, solo una perpetua humedad mohosa. Las pisadas retumbaban, resonaban en las paredes, y no dejaba de pensar que podía oír la frase de alguien o su respiración agitada en los ecos. Intenté ahuyentar esos pensamientos para no entrar en pánico. Un marine no debería tener miedo, pero la atmósfera ominosa parecía envolverme por todas partes, haciéndome estremecer ante cada ruido. Al cabo de unos 5 minutos, llegamos a otra enorme losa, no de metal, sino de piedra, como insertada en una abertura. Podía ver los mismos símbolos en su superficie, y solo con mirarlos se me erizaba el vello de los brazos. Los patrones parecían formar parte de alguna escritura antigua, incomprensible e irregular para el ojo humano. Richard dio un paso adelante, intentó empujar, y la losa se deslizó hacia un lado con un ruido sordo. Volvía a oler a ceniza y a ruina. Seguimos caminando, y lo que vimos nos hizo contener la respiración a todos a la vez. Era una gran sala subterránea, más bien un vestíbulo, con columnas de piedra en el centro. Solo ahora podíamos ver que había amplias huellas que se extendían por el suelo, como si algo enorme se hubiera arrastrado por allí, dejando surcos. Algunos estaban cubiertos de baba húmeda, que brillaba a la luz de las linternas. Recordé involuntariamente todas las historias de monstruos ancestrales de las que había oído hablar en los cuentos del campamento. En aquel momento me habían parecido mera ficción, diseñada para hacer cosquillas en los nervios de los nuevos reclutas. Pero ahora algo primario dentro de mí me decía que este lugar no era para humanos. Había sido sellado por una razón, tal vez para mantener alejado a un habitante que no pertenecía a nuestro mundo. Mientras observábamos la habitación, Ryan se fijó en una extraña abertura en la pared, casi invisible contra el fondo. Susurró: «Hay algo ahí». Marcus y yo nos preparamos para cubrirle, y él se coló con cuidado por el estrecho pasadizo. «Despejado», dijo en voz baja. Nos movimos para seguirle y encontramos otra habitación diminuta, más parecida a una cripta. En el suelo, apoyado contra la pared, había un esqueleto con los restos de un uniforme destartalado, apretando una cajita contra el pecho. Richard arrugó la nariz al verlo, y Anthony apretó los dientes al darse cuenta de repente de que aquel debía de ser el hombre del que nunca se había informado. En la caja se veía una vieja placa. No podía distinguir qué era el emblema. Parecía que las letras habían sido borradas. Anthony intentó abrirla, pero las bisagras estaban oxidadas.
Finalmente utilizó un cuchillo para forzar la cerradura. Dentro había un pequeño libro encuadernado en cuero, un diario. Las páginas olían a humedad, muchas estaban empapadas, pero algunas eran legibles. Nos acurrucamos juntos, iluminando estas líneas descoloridas con antorchas. El escritor era un hombre de una unidad secreta. Describió que habían sido enviados al subsuelo para limpiar una antigua instalación e investigar artefactos anómalos. Las palabras puerta antigua, prisión, criatura que no es de nuestro mundo, se vislumbraban en el texto. Después, pasajes más vagos y llenos de miedo. Nos caza. Nuestras balas no son una amenaza para él. Las últimas entradas estaban escritas con letra temblorosa. Hemos descubierto algo que nunca debería haber salido a la luz. Lo oigo llamarme a través de las paredes. La nota se cortaba a la mitad. Cuando lo leí, sentí un escalofrío en el corazón. Así que ahora estábamos repitiendo el destino de los que habían estado aquí antes. Ryan me miró con una expresión que decía: deberíamos volver ya, pero las órdenes son las órdenes y no hay comunicación con el mando. Se ha pasado el punto de no retorno. Hemos ido demasiado lejos. Nos llevamos el diario, con la intención de pasarlo arriba si alguna vez salíamos. Volvimos a salir al gran salón. Un sonido sordo, como de metal traqueteando, cortó el silencio. Hice una señal a los demás para que se quedaran quietos. Volvió a sonar, más fuerte, y se le unió algo parecido a un chirrido húmedo. «¡Qué demonios!», susurró Tom, apuntando con la linterna. El haz de luz distinguió una sombra rápida detrás de la columna, una sombra grande que se movía de forma poco natural. No llegué a ver bien los detalles, solo vi algo oscuro, quizá con zarcillos o extremidades que palpitaban en el suelo de piedra. No era ni animal ni humano. La sombra parpadeó y desapareció tras un saliente distante, y de la oscuridad surgió un sonido bajo y sibilante, como una advertencia. Actuamos por instinto. Hice una señal a los demás para que se distribuyeran por el pasillo. Marcus y Anthony tomaron el flanco izquierdo, Ryan y Richard el derecho, y yo me coloqué entre las columnas. Todos estaban tensos, con las armas preparadas y los dedos en los gatillos. Me latía la sangre en las sienes y el zumbido del calabozo se hizo más fuerte, como si reaccionara a nuestra presencia. Por un momento reinó un silencio sepulcral. De pronto todo estalló en caos. De detrás de una columna salió volando una criatura, completamente inmersa en el haz de luz de la linterna de Tom. Tuvimos tiempo de ver la forma distorsionada de la criatura. Un cuerpo largo, como el de una araña, cubierto de bultos, pero con un caparazón quitinoso irregular y agujeros negros en lugar de ojos. La criatura se abalanzó sobre Tom a una velocidad asombrosa. Sonó una salva de disparos que retumbó ensordecedoramente en las paredes. Vi cómo las balas rebotaban en el cuerpo blindado, dejando solo pequeñas esquirlas. La criatura aulló o siseó, no sé cómo describirlo. Se lanzó hacia un lado, tirando a Tom al suelo, que gritó. Richard se abalanzó para ayudarlo, pero la criatura ya se había desvanecido en la oscuridad. Había desaparecido en algún pasadizo, dejando un rastro de baba viscosa y sangre a su paso. Tom gimió y se llevó la mano al costado, donde se había desgarrado el traje. La herida era profunda y la sangre atravesaba la tela. Corrimos hacia él. Ryan cogió el botiquín y empezó a ponerle vendas. Toda la sala se sumió en un silencio opresivo, en el que solo se oía el eco de los disparos. «Tenemos que irnos», gruñó Marcus. «No podemos sobrevivir aquí. A este monstruo no le importan nuestras balas». Yo estaba de acuerdo, pero aún esperaba que pudiéramos encontrar una salida, o al menos un lugar seguro. Tom se las arregló para exprimir que podía caminar, aunque lentamente. Le apoyamos y volvimos por donde habíamos venido. Rápidamente descubrimos, sin embargo, que la oscuridad en los túneles parecía haberse espesado. Las linternas parecían tenues y los pasillos se adentraban en una negrura imposible de atravesar.
Nos abrimos paso a lo largo de la pared, dejando muescas para no perdernos. Escuchaba cada sonido, presintiendo que la criatura estaba en algún lugar cercano, deslizándose invisiblemente detrás de nosotros. Mi corazón latía a un ritmo de pánico ensordecedor. En un momento dado, Richard preguntó en voz baja, ¿y si no está solo? No respondimos, pero sentí un escalofrío en mi interior. La idea de que pudiera haber más de estas cosas en el laberinto estaba erosionando la confianza que me daba mi entrenamiento militar. Casi cuando salía de la sala, percibí un olor acre, y entonces vi una sustancia oscura que se extendía por las paredes, ya fuera hongo o carne viva. Sus hilos vibraban como si reaccionaran a nuestra presencia. Marcus gruñó, enganchándola accidentalmente con su cuchillo, y en el mismo segundo, de algún lugar en las profundidades del corredor, llegó un silbido espeluznante, como un rugido. Aceleramos, arrastrando a Tom. Cuando por fin llegamos al lugar donde estaba la barrera de piedra, comprobamos horrorizados que la losa estaba cerrada, aunque la habíamos movido antes. Alguien o algo la había vuelto a colocar en su sitio. Richard y Ryan intentaron mover la piedra juntos, pero estaba atascada en la abertura. El tiempo se agotaba. Nuevos crujidos entrelazados con golpes apagados se oían desde los pasillos. «¡Tenemos que encontrar otro camino!», gritó Anthony. Corrimos hacia la izquierda, a lo largo de la pared, tropezando con un estrecho hueco. Nos colamos por él, arrastrando a Tom. Allí encontramos otro pasillo, pero en dirección desconocida. No había tiempo para dar la vuelta. Los sonidos de la persecución eran demasiado evidentes detrás de ellos. El pasillo era sinuoso y muy resbaladizo. Anthony estuvo a punto de caerse al pisar una vez, porque el suelo estaba inclinado hacia abajo y tenía una fina capa de asqueroso limo. Luchamos por mantener el equilibrio, pisando despacio por los salientes laterales. Las linternas seguían iluminando el camino, pero ahora sus rayos parecían apagados, como si la propia oscuridad de las mazmorras luchara contra nosotros. El estruendo de las profundidades se intensificó y de repente se oyó un rápido arañazo procedente del túnel. Marcus levantó su automática y yo también apunté. De la oscuridad salió algo que se parecía a la criatura que se había abalanzado sobre Tom. Pero era una criatura diferente, aún más grande, con enormes extremidades cubiertas de baba. Abrimos fuego, apretando los gatillos. Las balas lanzaron chispas contra el caparazón carnoso de la criatura, rebotando, y solo unas pocas dieron en algo vulnerable. El monstruo chilló y se abalanzó hacia un lado, soltando un largo zarcillo en forma de cola que atrapó el brazo de Richard. Este chilló y dejó caer la antorcha. Me lancé hacia Richard, intentando arrancársela. Me horroricé cuando me di cuenta de que le estaba chupando la carne. Marcus disparó una línea justo donde el brote se conectaba al cuerpo del monstruo. Se oyó un chillido, y la criatura se sacudió y rebotó hacia atrás, desapareciendo entre las sombras. Lo único que quedaba era un colgajo ensangrentado aferrado al brazo de Richard. Gimió, con los ojos desorbitados por el dolor. «Tenemos que seguir», gritó Anthony. De nuevo no hicieron falta palabras. Sabíamos que detenernos sería condenarnos a la destrucción. Vendé el brazo de Richard lo mejor que pude y se lo pasé a Anthony y Ryan. Marcus ayudó a Tom. Avanzamos por el pasillo ensangrentado, sensibles a cada crujido. Tenía la sensación de que aquellas cosas no cejarían hasta acabar con todos y cada uno de nosotros. Por fin el pasillo nos condujo a una gran sala, que debía de formar parte de las instalaciones de investigación. Allí vimos estanterías de cajas de hierro, parcialmente destruidas. En el suelo había instrumentos cubiertos de una gruesa capa de polvo, barriles oxidados y algunos rieles de montaje. Al parecer, antaño también había gente merodeando por las profundidades, intentando explorar o abrir estos antiguos pasadizos. A juzgar por la dispersión de las cosas, huyeron despavoridos. En la pared más alejada, encontramos una puerta metálica que conducía a un pozo, pero estaba sellada.
Empecé a buscar los mecanismos con Ryan. Encontramos un panel lateral y lo abrimos. Dentro de la enorme caja había cables e interruptores, la mayoría cortados o fundidos. Pero una palanca parecía intacta. Marcus, sin pensárselo mucho, tiró de ella hacia abajo. Los engranajes oxidados aullaron, el mecanismo se sacudió y la puerta se abrió lentamente, dejando entrar un tenue haz de luz técnica. Nos encontramos en un pozo del tamaño de un ascensor de mina que parecía conducir hacia arriba. Por encima podíamos ver estructuras metálicas que ascendían verticalmente. Nos dio un poco de esperanza, porque en teoría podíamos intentar salir. Pero el ascensor no funcionaba. Un par de luces del panel estaban tenuemente encendidas y las demás estaban estropeadas. Ryan, que era bueno con la electrónica, dijo que podíamos intentar reactivar el sistema, pero que llevaría tiempo. Tiempo que apenas teníamos. Ordené a los demás que adoptaran una defensa circular. Arrastramos a Tom y Richard contra la pared, sin dejar de prestarles ayuda. Tom tenía fiebre, deliraba y su herida se estaba poniendo morada, llenándose de una especie de exudado negro. Tenía un aspecto espantoso, como si la mordedura de un monstruo hubiera traído consigo una infección. Richard, en cambio, permanecía en silencio, con la mirada perdida, como si no se diera cuenta de lo que le estaba pasando. Me acerqué a él y le di una palmada en el hombro, pero se limitó a susurrar en voz baja: «Me está llamando». Y se quedó mirando al techo. Me estremecí. Mientras Ryan manipulaba los cables, Marcus vigilaba el pasadizo por el que habíamos venido. Me alejé un poco para comprobar los pasillos que salían en distintas direcciones. Uno de ellos estaba inundado, con agua turbia corriendo por él. Otro estaba bajo un derrumbe. En el tercero oí un ruido sordo. Tal vez caían rocas en algún lugar de las profundidades. O tal vez eran las criaturas que seguían merodeando por los túneles. Me quedé mirando la oscuridad, sintiendo un miedo húmedo que me oprimía el pecho. De repente, se oyó un grito en el pasillo. Era la voz de Anthony. Me apresuré a entrar y vi un espectáculo espantoso. Algo parecido a un enorme tentáculo salía de una grieta de la pared, rodeaba su pierna y lo arrastraba hacia abajo. Anthony intentaba agarrarse con la ametralladora en la mano, pero no podía apuntar bien. Disparé donde el tentáculo se conectaba a la pared. Se oyó un chirrido nauseabundo y el monstruo se soltó por un momento, pero se desplomó en el suelo, empapado en sudor. Lo arrastramos de vuelta con los demás, oyendo sonidos de algo más parecido a gruñidos o siseos de serpiente procedentes de la grieta. Cuando volvimos a la mina, Ryan ya estaba manipulando los últimos contactos. Sentía que el tiempo se me escapaba catastróficamente. Tom respiraba con dificultad y tenía los ojos nublados. Temí que muriera de una infección. Richard temblaba en un rincón, murmurando incoherencias, como si hablara con un interlocutor invisible. Todo indicaba que teníamos que salir ya. «¡Bingo!», exclamó Ryan de repente. «Creo que el mecanismo entra en modo de emergencia, pero no duraría mucho». Marcus y yo saltamos a la plataforma del ascensor. Era primitiva, pero parecía que podría hacernos subir al menos una parte. Pero el panel parpadeaba en rojo, indicando problemas de energía. Ryan dijo que había energía suficiente para subir unos cuantos niveles, pero que tendríamos que caminar el resto del camino si encontrábamos una forma. Subimos a Tom y Richard a la plataforma, sosteniendo a Anthony. Yo me situé en el panel, Marcus cubriendo la parte trasera. El mecanismo del cabrestante se puso en marcha. Los cables oxidados se tensaron y la plataforma se estremeció, deslizándose lentamente hacia arriba. Abajo había pasillos medio inundados, una oscuridad espeluznante en la que se movían criaturas. Se me ocurrió que tal vez no nos seguirían más allá, pero en el fondo no creía que me fuera a librar tan fácilmente. La plataforma estaba a unos 20 metros por encima del vestíbulo, cuando se oyó un crujido, como si los cables hubieran fallado. La plataforma se sacudió y casi caemos. Me agarré a un soporte metálico
Los demás nos dispersamos por las esquinas. Chispas por todas partes. Chirridos. Ryan gritaba que apagaran el sistema y Mercus maldecía, intentando mantener el equilibrio. La plataforma se detuvo, balanceándose. «¡No podemos avanzar más!», gritó Ryan. «¡El mecanismo está muerto!». Tuve que trepar hasta la estructura de escalera más cercana, que se adentraba aún más en un estrecho túnel vertical. Miré hacia arriba y allí, en la altura, pude ver el borde de la luz. ¿Podría ser esta la salida? Marcus fue el primero en subir, subiendo al herido Tom. Ayudamos a Anthony, luego a Richard, que no se resistió mucho, pero siguió susurrando. «Está cerca, está cerca». Casi llegando a la plataforma metálica, oí gritos ahogados desde abajo. Me volví y vi a Richard arrancándose de las garras de Anthony, estirando los brazos hacia el borde de la plataforma. Su cara estaba contorsionada por una loca determinación. Murmuraba algo sobre la voz y el destino. Intentamos agarrarle, pero se retorció y saltó hacia el abismo, donde ya vibraba la oscuridad. Por un momento la linterna iluminó su rostro contorsionado, y luego desapareció en las sombras ominosas. Solo se oyó un golpe lejano, como el de un cuerpo contra la piedra. Me quedé paralizado, conmocionado. Hacía un segundo esperaba que todos hubiéramos salido. Ahora me daba cuenta de que Richard había perdido la cabeza y se había entregado a su propia destrucción. Estaba acabando con mi fe en nuestra invencibilidad. Pero ahora no era el momento de lamentarse. Salimos a la plataforma y vimos que había una estrecha trampilla en la parte superior que conducía a un túnel lateral. La escalera estaba más abajo, pero se había derrumbado. No tuvimos más remedio que arrastrarnos por el hueco y esperar lo mejor. Tuve que arrastrarme con las manos y las rodillas. El túnel serpenteaba y notaba la humedad que rezumaba de las paredes, manchándome las manos con una especie de barro pegajoso. Tom empezó a gemir y a echar espuma por la boca. Nos detuvimos un momento para intentar administrarle los primeros auxilios, pero solo teníamos a mano suministros básicos. Vi cómo la vena de la herida se oscurecía y se extendía en desagradables estrías. La herida palpitaba de color marrón. La infección parecía extenderse por todo su cuerpo. De repente, Tom abrió los ojos bruscamente y siseó, intentando apartarnos. Empezó a convulsionarse, a agitarse y a hacer ruidos extraños que no parecían humanos. Marcus y yo luchamos por sujetarlo, y Ryan intentó sedarlo. Se me apretaban las entrañas, como si aquella cosa hubiera dejado una marca que subyugara el cuerpo de Tom a su control. Recordé las anotaciones del diario. Caza, esa prueba de balas. Probablemente también posea o infecte a las personas. Continuamos nuestro camino, arrastrando a Tom casi a la fuerza. Anthony iba detrás, intentando iluminar el camino y asegurarse de que Tom no escapaba. Poco a poco el crujido detrás de nosotros se fue apagando. Quizá las criaturas no cabían por pasadizos tan estrechos, o quizá las habíamos perdido. Pero era demasiado pronto para alegrarse. Nos esperaban otras trampas. Por fin el túnel desembocó en una galería recta. Había restos de algún tipo de equipo, y me di cuenta de que probablemente formaba parte de un complejo de laboratorios abandonado hacía mucho tiempo. De allí salían varias puertas. Una de ellas estaba entreabierta, y detrás parpadeaba una luz tenue. Entramos con cautela. Resultó ser una pequeña habitación con una bombilla de emergencia encendida. Era extraño que siguiera funcionando. En un rincón había un escritorio metálico con un ordenador volcado y un montón de papeles. En la pared opuesta había armarios cerrados. Todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Pero lo más importante era que había una esclusa corredera que parecía un ascensor o una cámara sellada, y sobre ella había un cartel rojo que decía «Zona prohibida». Recorrimos la sala con cuidado. Abrí una especie de diario que había sobre la mesa. A juzgar por las fechas, hacía mucho tiempo, quizá décadas. Los informes me miraban desde las páginas.
investigación de pozos subterráneos, identificación de estructura ilegal, peligro de liberación. Más abajo parpadeaban instrucciones. No abrir la losa superior sin aprobación. Controlar a la criatura. Pasé otra página y vi las notas de que el objeto llamado residente era agresivo y podía transformarse. Por el rabillo del ojo observé, en caso de fuga, activar inmediatamente el protocolo de purificación. Pero el protocolo se quedó solo en el papel. Marcus y Ryan, mientras tanto, encontraron el panel junto a la esclusa. Estaba cerrado, pero probablemente seguía funcionando. Ryan intentó marcar el código, navegando entre los trozos de papel. Tras varios intentos, un resplandor verde parpadeó en la pantalla y las puertas de la esclusa empezaron a abrirse. Nos recibió una cálida ráfaga de aire y el olor de algo químico. ¿Será esta la salida?, preguntó Anthony esperanzado. Nos asomamos con cautela al interior y vimos un pequeño pasillo con paredes transparentes, detrás de las cuales se oscurecía una especie de niebla. Desde arriba caían señales luminosas rojas. A la izquierda del pasillo había una habitación que parecía el cuarto de un operador. Parecía ser el lugar desde el que se controlaban los acontecimientos. Las paredes de la sala parecían estar cubiertas de grietas, pero por su aspecto, el lugar no había sido visitado en mucho tiempo. Tom gimió al ver aquella iluminación roja y murmuró algo incoherente. Su piel era de un enfermizo color negruzco y su boca babeaba espesamente. Me di cuenta de que se le acababa el tiempo, pero no podía dejarle. Avanzamos con cautela por el pasillo, adentrándonos en la bruma acre. Olía a algún tipo de producto químico antiguo y me escocía desagradablemente en los ojos. En medio del pasillo, vimos una trampilla en el suelo que conducía hacia Bad abajo. La tapa estaba entreabierta. Tal vez ocultaba la propia zona de espera de la instalación, u otra salida. La niebla se hizo más espesa y pude oír los gemidos agónicos de Tom detrás de mí. Me agaché, intentando abrir más la escotilla. En ese momento, un sonido agudo y sordo, como una explosión, procedió del interior de la escotilla. Algo se abalanzó hacia arriba y me agarró el antebrazo, una extremidad fría y viscosa. Intenté quitármelo de encima, grité. Ryan disparó justo donde apuntaba la linterna. Se oyó un chillido repugnante y el agarre se aflojó, pero había una masa viscosa en su manga y profundos cortes debajo. Cerramos la escotilla de golpe, pisándola con los pies. Marcus maldijo, tratando de encontrar algo para mantener la tapa en su lugar. Tuvimos a mano una viga metálica corta y la sujetamos para impedir que se abriera la tapa. Desde abajo se oían golpes y silbidos frenéticos. «¡Salgamos de aquí!», gritó Anthony. Cuando llegamos al final del pasillo, vimos otra puerta, que afortunadamente cedió. Detrás había una escalera que subía. Me esforcé por guiar a Tom, que estaba a punto de caerse. Ryan le ayudaba desde el otro lado. Marcus fue primero, con Anthony cubriéndonos por detrás. Mientras subíamos unos cuantos tramos de escalera, sentimos que el aire era más fresco. Tal vez hubiera una salida más adelante. Ya tenía ganas de ver la luz del día, pero me emocioné demasiado pronto. Una de las plataformas reveló una enorme puerta de acero, cerrada desde el interior por algún tipo de grueso mecanismo de cerrojo. Estaba oxidado, pero se mantenía firme. Intentando no perder la esperanza, Marcus empezó a trabajar con una palanca para aflojar el cerrojo. De repente, se oyó un fuerte ruido de raspado desde arriba, como si alguien estuviera abriendo una puerta de metal. Nos quedamos inmóviles, levantando la cabeza. A la luz de las linternas, vimos que había alguien arriba. Al principio quise llamarle, pero algo me detuvo. La silueta parecía espantosamente errónea. Las extremidades estaban demasiado extendidas y la cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. Criatura o humano, no estaba claro. Se agitó y vimos unos ojos que parpadeaban con una tenue luz amarilla.
Quienquiera o lo que fuera que nos estuviera mirando no podía llamarse humano. Instintivamente apunté mi arma. La silueta soltó un gruñido bajo y gutural, y luego bajó de un salto por el rellano, aterrizando suavemente a unos 5 metros de nosotros. Los rayos de las linternas revelaron una figura delgada y nudosa que parecía remotamente humana, pero al mismo tiempo animal. La criatura se levantó sobre sus extremidades traseras, dejando al descubierto unas largas extremidades delanteras, con garras o cuchillas de hueso. Abrimos fuego sin vacilar. Las balas cortaron el aire y destrozaron las paredes. La criatura aulló, se arrojó contra la pared para salir de la línea de fuego y empezó a trepar de forma antinatural, casi como una araña. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que se movía por el techo, hacia nosotros, pero desde arriba. Marcus me daba la espalda y seguía disparando. Agarré la palanca, golpeé el cerrojo con todas mis fuerzas y finalmente cedió, crujiendo. Abrí la puerta de un tirón. «¡Venid a por mí!», grité, agitando la mano para que los chicos entraran. Se precipitaron hacia adelante. Vi que la criatura se abalanzaba desde el techo, tirando de sus espeluznantes miembros hacia Anthony, pero éste se volvió y disparó a quemarropa, rebotando hacia un lado. El monstruo salió volando, golpeando la pared y silbando. Cerramos la puerta de golpe. El cerrojo estaba corroído, pero cogimos una palanca y algunos trozos de metal, con la esperanza de contenerlo. Al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que estábamos en una especie de sala de mando o control. Había máquinas, mesas con instrumentos e indicadores tenues que parpadeaban por todas partes. En una esquina había lámparas de luz diurna, al parecer alimentadas por una fuente autónoma. En las paredes colgaban esquemas de los niveles subterráneos. Corrí hacia ellos, intentando encontrar una ruta hacia la superficie. Entre otros planos encontré una gran hoja con inscripciones en el idioma oficial, que marcaban Laboratorio Superior, punto de salida, salida de emergencia de la mina. Parecía estar situado a varios pasos de aquí. Al pie, en letra pequeña, decía: puerta con cerradura de código. Teníamos posibilidades de llegar si los códigos nos ayudaban. Empecé a rebuscar entre los papeles de las mesas mientras Marcus sujetaba la puerta, que ya estaba siendo sacudida a golpes desde el otro lado. Tom yacía semi-inconsciente y Anthony estaba ensangrentado por la pelea. Ryan rebuscaba en los cajones, con la esperanza de encontrar armas o botiquines de primeros auxilios, pero encontró sobre todo llaves viejas y papeles inútiles. Finalmente, di con una carpeta descolorida etiquetada como «Procedimientos de emergencia». Al abrirla, vi una hoja con una serie de códigos y una indicación de las zonas en las que eran válidos. Me temblaban los dedos mientras buscaba a tientas el que necesitábamos. Al lado había una nota: válido solo con una fuente de energía que funcione. Me di cuenta de que este sistema podía estar muerto, pero no había otra salida. El ruido de la puerta se hizo insoportable. Fuera, la criatura parecía haber traído a alguien más con ella. Por las rendijas se filtraba un vil y húmedo hedor. El metal crujía como si lo hubieran roído o arañado. Nos preparamos para soportar la presión. De repente, se hizo el silencio. Un silencio ominoso. Quizás se estaban retirando o se preparaban para atravesar el muro. «Vámonos antes de que sea demasiado tarde», dijo Marcus. Salimos al siguiente pasillo, iluminado por luces parpadeantes. Tom se volvió aún más letárgico, con los ojos en blanco y dibujos negros en la piel. Empezó a murmurar frases incomprensibles que sonaban como un idioma extranjero que yo nunca había oído. Anthony estaba de pie, pero a duras penas tenía una herida en las costillas. Al avanzar, vimos que el pasillo chocaba contra una pesada puerta con un panel electrónico. Había trozos de yeso por todas partes y señales de lucha. Tal vez el grupo anterior había intentado salir de aquí. Marqué el código que había leído en la carpeta, pero la pantalla no respondió. «¡Maldita sea! ¡Se ha ido la luz!»,
siseó Ryan. «Tenemos que encenderla de reserva», señaló el panel lateral donde estaba el interruptor. Pero alguien había arrancado la tapa. Habían cortado los cables y carbonizado el enchufe. Me sentí desesperado, como si el propio destino no nos quisiera fuera. «Mira otra vez, tiene que haber algo», dijo Anthony, tosiendo sangre. Intentamos conectar los cables a mano. Ryan se acurrucó junto al panel, gruñendo mientras se electrocutaba. Yo sujetaba la linterna y Marcus no apartaba los ojos del pasillo. Todos se estremecían al menor crujido. Finalmente, Ryan exclamó: «¡Inténtalo ahora!». Volví a introducir el código y la pantalla cobró vida, emitiendo un pitido. Hubo una pausa y luego la puerta se abrió siseando y las gruesas hojas se abrieron. Me dio un vuelco el corazón. Tras ellas se veía una especie de pozo vertical que ascendía. También había una escotilla de ventilación o de escape, que podría ser una salida. Hice señas a los demás. Nos encontramos en un pozo relativamente grande, con estrechas escaleras metálicas a cada lado. En la parte superior se veía una trampilla redonda, pero en cuanto dimos unos pasos, oímos un fuerte estruendo. Al girarnos, vimos que la puerta que teníamos detrás empezaba a cerrarse, y dos criaturas que parecían arañas cruzadas con torsos humanoides salieron corriendo del pasillo a la vez. La furia distorsionaba sus rostros sin rostro. Con saltos elásticos, se acercaron. Pulsé el botón, intentando mantener la puerta abierta. Algún mecanismo parecía bloquearla. Marcus disparó una descarga contra el monstruo más cercano, que retrocedió, pero el segundo saltó hacia adelante, arrancando el arma de las manos de Anthony y tirándolo al suelo. Anthony gimió, arañando las huesudas patas de la criatura. La sangre le brotaba del pecho. «¡Mierda! ¡No!», rugió Ryan, corriendo hacia él. Marcus retrocedió con fuego. Podía sentir que a Tom ya no le importaba. Estaba semi-inconsciente. No había tiempo. La puerta estaba casi cerrada. Si nos quedábamos, acabaríamos igual. «¡Ven aquí ahora!», le grité a Ryan. Se dio cuenta de que Anthony no podía salvarse. La criatura lo estaba desgarrando y ya no gritaba. Ryan retrocedió, y yo tiré de Tom, aunque no podía caminar solo. Los dos saltamos el umbral, y las trampillas se cerraron con un terrible crujido, aislando el pasillo y a las criaturas. A través de la ventana de observación pudimos verlas golpear el metal con frenesí. Unos segundos y la oscuridad se tragó sus siluetas. Solo quedábamos nosotros tres, yo, Ryan y un Tom, medio muerto. Yo estaba de espaldas contra la fría pared, respirando agitadamente. Ryan temblaba y tragaba aire por la boca. Habíamos perdido a Richard y Anthony en media hora. El miedo y la desesperación dificultaban la respiración, pero teníamos que seguir antes de perder nuestra última oportunidad. Levanté la linterna y miré por el pozo. Unas escaleras estrechas conducían a una escotilla redonda en la parte superior. Podría ser una salida, deberíamos haber subido. Pero Tom estaba agotado, y arrastrarlo por la escalera era casi imposible. Ryan me dirigió una mirada en la que capté la pregunta silenciosa. ¿Debemos dejar a Tom? Si no, no saldremos. Negué con la cabeza. No podía dejar atrás a mi compañero. Decidimos intentarlo. Nos acercamos a las escaleras, yo echándome el brazo de Tom sobre el cuello, Ryan asegurando el otro lado. Paso a paso, crujido a crujido, subimos. Con cada metro, el dolor de mi cuerpo aumentaba. Mis brazos temblaban de fatiga y tensión. Las oscuras paredes del pozo nos aplastaban y se oían chirridos apagados desde abajo. Las criaturas podían estar buscando una salida. A mitad de camino, Tom levantó de pronto la cabeza y abrió los ojos, en los que ya no quedaba nada humano, un sólido iris negro. Su rostro se contorsionó, sus labios se curvaron en una sonrisa despiadada. Siseó como una bestia y empezó a zafarse de nosotros. Casi caemos por las escaleras. Ryan intentó retenerlo, pero Tom se retorció con una fuerza inhumana. «¡David!», gritó Ryan. «¡Él! ¡Ya no es Tom!».
Vi que Tom intentaba arañarme la garganta, retorciéndose y siseando de forma extraña. De repente tenía las uñas más largas, como garras. Sentí que su cuerpo cambiaba de forma ante mis ojos. Hice lo que tenía que hacer, a pesar del dolor de mi corazón. Saqué mi pistola de la funda y disparé a Tom 2 veces en el pecho. Él retrocedió, dejó caer la linterna, que voló hacia abajo, haciéndose añicos. El cuerpo de Tom permaneció inmóvil un momento, con un espeso líquido oscuro que rezumaba de sus heridas. Luego se desplomó por las escaleras y voló rápidamente hacia abajo, disolviéndose en la oscuridad. Cerré los ojos, sintiendo la frialdad en mi interior. Era mi compañero, pero en ese momento, todo lo que podía ver ante mí era una criatura infectada, impulsada por el mal que había irrumpido en nuestra dimensión. Ahora solo estábamos Ryan y yo. La mina estaba a oscuras, pues la linterna se había hecho añicos en la caída. Lo único que quedaba era una pequeña linterna de emergencia escondida en el bolsillo de Ryan. La tenue luz apenas iluminaba los barrotes de hierro de la escalera. Continuamos nuestro ascenso en una oscuridad casi total, sobrecogidos por el terror. Podíamos oír de vez en cuando el ruido metálico de algún tipo de rugido. Intenté no pensar en lo que pasaría si las criaturas nos encontraban aquí, en la escarpada pared. Finalmente, tras interminables minutos, llegamos a la plataforma superior. Allí encontramos una escotilla redonda con un enorme cerrojo. Intenté girarlo. Estaba oxidado, pero con gran esfuerzo, Ryan y yo pudimos moverlo. Se oyó un silbido de aire, la escotilla se abrió y una ráfaga de viento fresco nos dio en la cara. Casi lloro de alivio. No creíamos que fuéramos a conseguir salir. Salimos y vimos el cielo nocturno. Nunca me había alegrado tanto por la luz de la luna y las estrellas. Resultó que habíamos salido junto a un edificio de hormigón en ruinas, probablemente los restos de algún tipo de hangar. A lo lejos podíamos ver un terreno baldío, con oscuros acantilados más allá. Todo estaba en silencio, sin ruidos de personas o maquinaria. Era como si aquel lugar hubiera sido abandonado hacía años. Ryan y yo nos alejamos tambaleándonos de la mina. Miramos a nuestro alrededor. La tapa de la trampilla estaba cubierta de inscripciones que parecían códigos militares. Al parecer, quienquiera que construyera este complejo había cuidado el sigilo. Supuse que podríamos encontrar el camino hasta el asentamiento más cercano, pero en el fondo sabía que esto no era más que la punta del iceberg. Allí abajo, en los laberintos y pasillos, permanecía un antiguo mal que había estallado, o que estaba a punto de estallar finalmente. Por un momento recordé cómo eran aquellos símbolos en las puertas, los hilos de carne que se extendían por las paredes, cómo Richard se había vuelto loco, cómo Anthony había muerto en las garras de los monstruos, cómo Tom se había convertido en algo inhumano. ¿Cuántas víctimas más había ante nosotros? ¿Y cuántas más habría después? Intenté ahuyentar esos pensamientos, porque teníamos que sobrevivir, pero por dentro no podía quitarme la sensación de que la misión había fracasado y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Ryan y yo nos alejamos de aquel lugar maldito, esperando algún tipo de comunicación con el mando, pero cuando comprobamos la radio, lo único que encontramos fueron siseos y estática. No parecía haber apoyo. Solo la luna iluminaba nuestro camino, y su fría luz parecía resaltar nuestro miedo. Caminamos, respirando el aire nocturno, y de repente sentimos que el suelo temblaba ligeramente bajo nuestros pies. Era como si algo se hubiera despertado en el fondo, algo enorme y vivo. Puede que solo fuera una sacudida, o tal vez fuera una señal de que la puerta ya no mantenía el mal cerrado. Ryan y yo intercambiamos una mirada de desesperanza. La pregunta en sus ojos era, ¿podemos detenerlo? Pero no teníamos poder ni plan. Llegamos a los restos de alguna carretera, rotos y cubiertos de arena en mitad de la noche. Supuse que debíamos avanzar hacia el norte para encontrar la salvación, o al menos la civilización.
Tardamos al menos 1 hora en ver los restos de una alambrada y una torre. Parecía un antiguo perímetro militar. No había nadie. Torres vacías, puertas derribadas, señales con símbolos de advertencia descoloridos. Todo cubierto por el olvido. Se oyó un ruido de raspado y una figura con un traje de protección contra materiales peligrosos salió de la oscuridad. Estaba a punto de apuntarle con mi arma, pero Ryan me detuvo con un gesto. La figura se acercó, parecía estar sola. Era difícil distinguir un rostro bajo el casco. ¿Humano o no humano? No parecía un monstruo, se movía de forma humana, pero sabía que no podía relajarme. ¡Alto!, grité. La figura levantó una mano en un gesto de «alto el fuego» y habló con voz apagada pero inteligible. Sabíamos que saldría alguien. Síganme, luego te lo contaremos todo. Me sentí alarmado. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Por qué estaban aquí? Pero no había elección. Casi no nos quedaban municiones y apenas teníamos fuerzas para mantenernos en pie. Ryan volvió a mirarme. ¿Qué estamos haciendo? Asentí y seguimos al desconocido. Nos condujo hasta un camión sin matrícula, aparcado entre las dunas. Dentro había otros 2 hombres con trajes similares. Nos indicaron con un gesto que subiéramos a la parte trasera. Oí el ruido sordo del motor y el coche se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. Durante todo el trayecto, nadie dijo una palabra, y pude sentir la paranoia hirviendo en mi interior. ¿Podrían ser las mismas personas que habían descartado a los de abajo y nosotros tampoco estábamos seguros con ellos? Pero Ryan estaba demasiado agotado para hacer preguntas. Era como si le hubieran quemado el alma después de todo lo que había pasado. No había pasado más de media hora cuando el coche se detuvo. Nos sacaron y nos llevaron a un hangar que olía a combustible y ozono. Había mesas con equipos y lámparas que iluminaban intensamente la sala. Uno de los hombres que nos había acompañado se quitó el casco y parecía un hombre mayor con expresión severa. En silencio, señaló unas sillas plegables y dijo: «Siéntense». Nos sentamos. Sentí como si estuvieran a punto de interrogarnos, de preguntarnos, pero solo preguntó una cosa: «¿Cuántos salieron de la mina?» «2», respondí, sordamente. «¿El resto están muertos o...?» «Peor». Exhaló pesadamente, miró a sus compañeros. Luego dijo: «Así que está confirmado. Otra vez. Intentamos detener la excavación, pero los de arriba no nos escucharon. O tienen sus propios planes. En cualquier caso, el viejo mal se filtra como el agua por las grietas». Fruncí el ceño, con ganas de hacer 1000 preguntas, pero me hizo un gesto de silencio y dijo: «Necesitas descansar. Abandonaremos esta zona antes del amanecer. Entonces hablaremos». No me gustaba que eludiera los detalles, pero estaba cansada. Ryan cerró los ojos y sentí que mis párpados se llenaban de plomo. Pero por dentro no dejaba de pensar: ¿y ahora qué? ¿Qué será de todo el horror que quedó bajo tierra? ¿Nadie va a destruirlo? Me metieron en una pequeña habitación separada, con una litera y una jarra de agua. Bebí un par de sorbos, intentando calmar mis nervios. Pero en cuanto cerré los ojos, me vinieron a la mente las horribles imágenes: los miembros dentados de los monstruos, la sustancia negra que se extendía por el cuerpo de Tom, la mirada perdida de Richard, el salto de Anthony a las garras de la criatura. Di varios saltos, mirando a mi alrededor, como si temiera que los monstruos estuvieran ya aquí, en esta habitación. Pero todo estaba en silencio, excepto el zumbido del generador detrás de la pared. Caí en un sueño superficial. Me despertaron sonidos repentinos, portazos, voces angustiadas. Parecía que había ocurrido algo. Me levanté de un salto y cogí mi pistola. Ya me habían quitado la automática. Me asomé al pasillo. Unos hombres trajeados hablaban confusamente, agitando unos aparatos que parecían contadores. Cuando uno de ellos se fijó en mí, dijo brevemente: «No hay rastro de él», y dejó de hablar. No sabía de qué hablaba. Intenté buscar a Ryan, pero no lo veía por ninguna parte.
Así que entré en la sala contigua, donde había mesas con equipos, y me encontré con el hombre que había estado hablando conmigo. Miraba nervioso el monitor, donde se mostraban algunos gráficos y tablas. Cuando aparecí, apartó la mirada. «Se ha ido», murmuró. «¿Quién se ha ido?» El hombre guardó silencio y luego señaló la pantalla. Había interferencias, pero en una parte de los túneles subterráneos se veían destellos. Dijo en voz baja: «Hemos estado rastreando la fuente de la señal. Está latiendo en algún lugar más profundo que antes. Probablemente se abrió camino hacia capas aún más distantes. Y sí, las criaturas aún no han salido, pero es solo cuestión de tiempo». Intenté preguntar qué iban a hacer, pero él desvió la conversación. «Alégrate de haber sobrevivido. Tú y tu compañero tendréis que pasar por un procedimiento de purificación para asegurarnos de que no estáis infectados». Me dio un vuelco el corazón al recordar en qué se había convertido Tom. «¿Dónde está mi compañero?» «Ya le están haciendo las pruebas. Si está bien, podrás irte. Pero no le digas a nadie lo que ha pasado». Me estremecí ante su tono. Era amenazador. Por un lado, sería bueno advertir a esta gente del horror que acechaba bajo tierra. Por otro, ¿a quién se lo contaría? ¿A las autoridades militares que nos enviaron a esta perdición? ¿O a los periodistas que podrían no creer ni una palabra de lo que dijera? Me llevaron a una pequeña tienda, donde médicos con respiradores me examinaron. Me tomaron análisis y me inyectaron diversos medicamentos. Sentía asco, náuseas, mareos, y mi brazo herido gemía. Luego me dejaron solo bajo el gotero y traté de olvidarme de mí mismo. La pregunta me martilleaba la cabeza. «¿Dónde está Ryan?» Pronto entró una mujer con un traje para materiales peligrosos y me dijo que la siguiera. Atravesé una serie de pasillos de lona y salí a una pequeña antesala. Allí vi a Ryan. Estaba de pie, con aspecto cansado pero vivo, y me saludó con la cabeza. Sentí una oleada de alivio. Nos sacaron de la tienda hacia el cielo del amanecer. Los alrededores seguían desiertos, solo algunos transportes se alzaban en la distancia. El hombre que comandaba el grupo informó brevemente: «Ya no hay nadie. Pueden marcharse si lo desean. No les retenemos. Tenemos nuestros propios objetivos». «¿Y si queremos volver?», le pregunté. Apretó los labios con una nota de acero en la voz. «Yo no lo aconsejaría. Lo que hay ahí abajo no necesita más bajas. Si quieres salvar tu vida, olvida el camino de aquí». Ese fue el final de la conversación. No le vi sentido a discutir. Subí con Ryan a uno de los camiones vacíos y nos dirigimos hacia la frontera del vertedero abandonado. El conductor permaneció en silencio y nosotros permanecimos sentados, intentando comprender al menos parcialmente la pesadilla. No sabía si después seríamos capaces de encontrar un trabajo normal, de volver a nuestra vida habitual. Al fin y al cabo, lo que habíamos visto se nos quedaría grabado en la mente. El desorden sangriento, las formas monstruosas, los cuerpos infectados, los símbolos ancestrales. Y lo más importante, la constatación de que el mal no ha desaparecido en ninguna parte, sino que solo permanece ahí, en lo más profundo. Cuando el camión nos llevó detrás de otro almacén abandonado, el conductor dijo secamente: «Son 2 días de camino hasta la base más cercana. Buena suerte». Y se marchó, dejándonos junto a la barrera rota. Nos miramos. Ryan suspiró. «Quizá fuera lo mejor. Al menos salimos vivos». «¿Pero por cuánto tiempo?», dije. Una tormenta de pensamientos se desató en mi interior. No tenía sentido quedarse aquí. Avancé en silencio. Ryan caminaba a mi lado. Nos alejábamos cada vez más de la puerta maldita que habíamos abierto. Pero mientras caminábamos por el desierto, podía oír el eco de un profundo estruendo en mi cabeza, el mismo que habíamos sentido bajo tierra. Pensé que la tierra respiraba, que ella, el mal, se movía bajo la roca y podría encontrar la forma de abrirse paso. La idea me inquietaba. Nos adentramos en la luminosa mañana sin mediar palabra.
Tenía un nudo en la garganta y una pesadez en el alma, pues todos nuestros camaradas habían quedado allí, engullidos por el abismo infernal, y no puedo traerlos de vuelta. Nadie puede. Me detuve un momento, me di la vuelta y miré hacia atrás. En algún lugar lejano, en el horizonte, unas estructuras oxidadas sobresalían del suelo y un buitre negro volaba en círculos sobre ellas. Me pareció que me miraba durante un segundo, como si supiera qué secreto llevábamos Ryan y yo. Luego batió las alas y desapareció en el cielo. Apreté los puños y seguí caminando. No sabíamos lo que nos esperaba, pero sabíamos una cosa. Lo que acechaba en lo más profundo del subsuelo era mejor no tocarlo, porque una vez liberado, vuelve y se cobra nuevas víctimas, y nosotros, los humanos, nos quedamos con nuestras impotentes objeciones y temores, intentando convencernos de que podemos controlarlo todo en el mundo. Solo que esto es autoengaño, y el final de tal ilusión es siempre repentino y sangriento. Cuando volví a mirar a Ryan, asintió sombríamente, como si hubiera leído mis pensamientos. Caminamos hacia adelante y a cada paso tenía la sensación de que la mirada de otra persona se perdía en el suelo, esperando el momento oportuno. Algún nuevo equipo reabriría algún día la antigua puerta, y entonces la historia se repetiría. Pero lo más probable es que sin nosotros. El silencio del desierto lo envolvía todo. No sabía si rezar para que este mal permaneciera enterrado para siempre, o prepararme para que encontrara el camino hacia arriba. Hemos llegado demasiado lejos, y las puertas que se abren en las profundidades de la tierra no siempre obedecen a la gente.